Bueno, vamos a hablar de epilepsia. En primer lugar, la definición, la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia la define con la historia de al menos una crisis, con una lesión cerebral que la predisponga a volver a tener crisis, o sea, que tenga riesgo de recurrencia, o bien la historia de más de 2 crisis, ¿sí? La prevalencia con una crisis única en la población general es del 10% y el riesgo de recurrencia de ese 10% es del 1%. Por eso es muy importante determinar cuáles son los pacientes frente a una primera crisis que van a tener riesgo de recurrir y cuáles no. Muchas de las veces nos tomamos el tiempo necesario para evaluarlo clínicamente a ver si requiere un tratamiento farmacológico o no. La mayor incidencia se da en el primer año de vida y también hay un pico de incidencia que es a partir de los 60 años. Las diferencias principales van a ser que en el primer año de vida el cerebro no ha tenido tanto tiempo de evolución en un daño, así que predominará más lo que es la crisis generalizada frente a la posibilidad en un adulto de sí tener una lesión que genere un foco de descarga normal y va a ser más riesgoso que tener una crisis parcial que una generalizada. ¿Cómo los clasificamos? Se dividen en 3 grupos: idiopáticas o primarias, estas son el grupo que tiene una gran influencia genética. Después están las crisis criptogénicas, en las que no podemos demostrar cuál es la causa, y después la epilepsia secundaria a causas conocidas y demostrables. Hablamos de causas conocibles y demostrables a lo que son las crisis sintomáticas remotas y a las crisis sintomáticas agudas. En esta diapositiva, en la 4, tenemos como causas de crisis remotas cualquier lesión estructural que haya generado un daño cerebral y que nosotros tengamos conocimiento de ese daño. Puede ser ya sea un accidente cerebrovascular, como un tumor, como una secuela de una meningitis o una encefalitis, malformaciones vasculares. Cualquier situación de gliosis o atrofia localizado puede generar predisposición a tener epilepsia. Como causas agudas, piensen que el cerebro es un motor de sistema eléctrico y todas las transmisiones neuronales y todos los impulsos tienen que ver con diferencias de cargas energéticas dentro y fuera de la célula. Por eso es que ustedes en fisiología deben haber estudiado y hablado de lo que es el umbral de potencial de membrana, que es lo que genera y lo que permite que se abran diferentes canales iónicos en la célula, que entren y salgan iones y que de esa manera cambie la polaridad de la neurona. Y con eso se desencadena un estímulo, ¿sí? En este caso, cualquier situación que modifique el umbral de membrana o que modifique la concentración de iones va a ser un factor precipitante de una crisis, ¿sí? Por ejemplo, un daño de una hiponatremia, una hipocalcemia o hipercalcemia, trastornos en la glucemia, en los niveles de glucosa, anoxia, una lesión vascular, algún trastorno de la funcionalidad renal o hepática, tóxicos, alcohol, incluso un trauma encefálico o estrés pueden generar predisposición a que se desencadene una crisis, ¿sí? Tanto en un paciente epiléptico como una persona sana, ¿sí? Cualquier situación que modifique el umbral neuronal puede generar una descarga normal. Los vamos a clasificar a la epilepsia en crisis parciales y crisis generalizadas. En esta diapositiva pueden ver el cuadro en donde es a modo orientativo y ustedes vayan haciéndose la idea. Después vamos a hablar particularmente de cada tipo de epilepsia, pero hay tantos síndromes epilépticos como posibilidades de manifestaciones que haya. En grandes rasgos lo vamos a clasificar en parcial si lo que generó el inicio de descarga es un foco epileptógeno, o generalizado si lo que inició la descarga epiléptica involucra toda la corteza encefálica. Parcial o focal puede ser simple o puede ser complejo. ¿Cuál es la diferencia entre simple y complejo? Las crisis parciales simples no tienen alteración de la conexión con el medio o de la conciencia. Las crisis parciales complejas sí hablamos de desconexión o de deterioro del sensorio, ¿sí? Dentro de las crisis parciales simples puede tener o no manifestación motora. Los pacientes sin manifestación motora puede ser cualquier situación que ustedes hayan escuchado, por ejemplo, como aura, que puede ser visual, si lo que está involucrado es la corteza occipital, auditiva, si la corteza temporal está afectada, sensitiva, si está afectado lo parietal, ¿sí? Incluso psiquiátricos, crisis uncinadas, que es las típicas crisis del temporal, como sensaciones de malestar gástrico ascendente o crisis de olores desagradables. O sea, todas las manifestaciones que puedan tener diferente localización a nivel cerebral que no tengan compromiso de la conciencia se las considera crisis parciales simples.
con o sin manifestación motora. Y esto es lo que se conoce como aura. Si el paciente evoluciona con una desconexión o una pérdida de conciencia, ya hablamos de una crisis parcial compleja, y también su manifestación puede ser variada. Y si el paciente evoluciona con un compromiso generalizado, hablamos de epilepsia parcial compleja secundariamente generalizada. Las crisis generalizadas no tienen un inicio de descarga focal, sino que involucran toda la corteza encefálica, y van a encontrar 4 tipos principales, que son las tónico-clónicas generalizadas, que es la típica que todo el mundo piensa que es epilepsia, es la convulsión. También van a encontrar las atónicas, que es una pérdida súbita del tono postural con pérdida de la conciencia, que genera caídas. Las crisis de ausencias, que es la típica epilepsia del petit mal de los chicos, son muy breves, ahora las vamos a mencionar, y la mioclónica. Las 3 primeras tienen pérdida de conexión, pérdida de conciencia de inicio, ¿sí? La única epilepsia generalizada que no tiene compromiso de la conciencia es la epilepsia mioclónica. Pasamos a la siguiente. Acá diferenciamos un poquito más lo que es simple de complejo, es un poquito hablar más de lo mismo. La actividad normal se origina en un foco, en una región focal, ¿sí? Y no hay pérdida de conciencia o de conexión. Pueden ser variadas según el área involucrada y pueden evolucionar hacia una compleja, ¿sí? Estamos repitiendo lo que hablamos recién. Las crisis complejas tienen una actividad normal que se suele propagar, o sea, tiene un inicio focal, pero se propaga, puede propagarse a otra área. Empiezan con esta crisis parcial simple, que es lo que se llama aura, después evolucionan con la ruptura del contacto. En general el paciente tiene tiempo a avisar, o por lo menos se da cuenta que le va a venir la crisis, y la duración es de 1 a 3 minutos, no más que eso. Pueden tener automatismos, mirada fija y amnesia del episodio acompañando al episodio. Y es muy común que pase que después de una crisis compleja haya un periodo que se llama posictal, en donde el paciente tiene una recuperación lenta. Las crisis epilépticas generalizadas tienen compromiso de ambos hemisferios, hay alteración de conciencia salvo en la mioclónica, como dijimos anteriormente, es más frecuente en chicos y suele haber una causa genética, y la semiología ya la mencionamos previamente. Acá les puse en esta diapositiva imágenes, y estas son resonancias con cortes coronales, y lo que les quería ejemplificar es que ustedes vean que primero el estudio que uno pide siempre es una resonancia y que se utiliza gadolinio, y lo que miramos puntualmente son los temporales, fundamentalmente el uncus del temporal, que es la zona que más frecuentemente se asocia a epilepsia parcial compleja por esclerosis mesial. El otro ejemplo es un tumor, que es un cavernoma amigdalino, es simplemente para que les vaya sonando este estudio como método complementario y para que se vayan acostumbrando a este tipo de estudios. Hay otros estudios también que se utilizan, que son funcionales, que tienen que ver con determinar el área epileptógena y también determinar cuál es el hemisferio elocuente para el lenguaje para los pacientes que potencialmente podrían ser candidatos a cirugía, ¿sí? No son todos, pero hay una gran cantidad de pacientes que podrían recuperarse con una cirugía o que podría tener una evolución más favorable luego de la cirugía. Y obviamente para operar al paciente hay que tener bien claro cuál es el foco epileptógeno, ¿sí? También es muy común complementar en los estudios una evaluación neuropsicológica por el riesgo de que estos pacientes tengan alteraciones de memoria, no solamente relacionadas a la epilepsia, sino también en relación a las drogas que consumen, y una evaluación neuropsiquiátrica para evaluar posibles síntomas psicóticos que tengan que ver con la epilepsia o que estén asociados o acompañando el cuadro. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Con cualquier proceso paroxístico que sea reversible. Principalmente la mayor dificultad se genera con el síncope, que lo que más los va a distinguir es el periodo posterior al episodio, que en el caso de que sea una epilepsia se llama periodo posictal y que tarda mucho en recuperarse, un periodo de al menos varios minutos en donde el paciente evoluciona confuso. Si se da un cuadro sincopal de causa hemodinámica, el paciente, por ejemplo, un síncope vasovagal, el paciente se recupera inmediatamente con la maniobra de Trendelenburg y no tiene ese periodo confusional posterior. Pero también van a tener que hacer diagnóstico diferencial con el aura de la migraña. Por ejemplo, los migrañosos suelen tener auras visuales o sensitivas y a veces a uno lo lleva al diagnóstico diferencial. Y hay otros cuadros, por ejemplo, la amnesia global transitoria, es un cuadro que se da en pacientes que se puede repetir o no, que no se sabe muy bien la fisiopatología, pero que son periodos de amnesia de 4 horas de duración, lo cual sería bastante prolongado para pensar en una crisis, pero si el cuadro se repite, uno tendría que estudiar porque ahí estaríamos hablando de epilepsia global transitoria. Después, pocas veces uno tiene duda con respecto a un accidente cerebrovascular, a veces sí pasa que hay un fenómeno que se llama fenómeno de TOD, que posterior a la crisis epiléptica puede quedar una debilidad transitoria o un déficit transitorio que se va a ir recuperando con el tiempo y que es como parte del periodo posictal, que
que no tiene una lesión isquémica o una lesión secuelar, pero que sí en esta recuperación lenta puede aparecer este fenómeno. Y ahí sí uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial con un accidente cerebrovascular, interpretando a la vez que el accidente cerebrovascular de por sí puede ser un factor que desencadena una crisis. Así que esa sí es una situación en la cual uno hace diagnóstico diferencial. Después también sería diagnóstico diferencial con patologías del sueño, las parasomnias, el sonambulismo, y con ataques por ahí crisis tónicas como una distonía súbita que podríamos encontrar en un paciente con esclerosis múltiple. Y patología psiquiátrica también se hace diagnóstico diferencial, fundamentalmente con lo que llamamos pseudocrisis, que son crisis muy bizarras que a veces conducen a hacer un videoelectroencefalograma para tratar de encontrar un correlato entre la clínica y la videoelectroencefalografía. En este cuadro que encuentran en esta diapositiva en cuanto al tratamiento, es a modo para que ustedes se orienten, está también en base a lo que se ha tomado años previos, es un gráfico, digamos, muy breve y resumido, pero a grandes rasgos sepan que las crisis febriles no se tratan, simplemente se baja la fiebre, se presentan en los niños de entre los 6 meses a los 5 años de vida y son generalizadas y duran menos de 10 minutos. Estos pacientes no tienden a recidivar en el futuro, son las crisis que se dan por fiebre. Después está el síndrome de West, que es el del lactante en el primer año de vida, son espasmos infantiles de flexión y extensión, que se asocia a retraso psicomotor y ipsiarritmia interictal, ¿sí? Estos pacientes se tratan con clonazepam, con vigabatrin o con ácido valproico. Después está la epilepsia de Lennox-Gastaut, que se da hasta entre los 6 y los 6 años de vida. Son crisis muy variadas, hay retraso psicomotor, el pronóstico es malo y lo que tiene característico en el electroencefalograma es la punta onda lenta en vigilia y ritmos rápidos durante el sueño. Y estos pacientes generalmente requieren politerapia porque no responden a un único fármaco, suelen ser resistentes al tratamiento. Después está la epilepsia mioclónica juvenil, funciona muy bien, responde muy bien al ácido valproico, es el tratamiento de elección, son crisis generalizadas al despertar, tienen un efecto de fotoestimulación positivo y se suele hacer el diagnóstico en la adolescencia. Este próximo cuadro que tienen acá es un resumen, léalo, no nos vamos a detener mucho de esto, les menciono los fármacos que se utilizan tanto para crisis parciales o generalizadas. Lo único que les quería mencionar como exclusivo es que la etosuximida tiene una única utilización, que es en crisis de ausencias, después no se utiliza para ningún otro tipo de epilepsia. Y sí vamos a hablar específicamente más adelante de lo que es el tratamiento del estatus epiléptico.